Tras 51 años de servicio como alto oficial de inteligencia, el cubano Rick Prado advierte la necesidad de cuánto hay aún que preservar y defender en Estados Unidos. Es una historia increíble. Viajó solo a Estados Unidos como parte de la operación Pedro Pan a la edad de 10 años y al convertirse en un joven sintió la necesidad de encontrar una forma de mostrar gratitud a esa nación que le había abierto los brazos. Se entrenó para dedicarse a defender su patria en adopción, en las más arriesgadas misiones, y después de haber entrenado a los Contra en Centroamérica en la década de los 80 e impedir así la expansión del sandinismo, que contaba con el respaldo y el asesoramiento directo de Fidel Castro y su régimen desde La Habana. En 1990, nuestro invitado fue enviado a Filipinas para luchar contra los maoístas del nuevo Ejército del Pueblo, el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas. En la década de los 90 también fue a trabajar a Corea del Sur con el famoso jefe de la estación de la CIA, a quien se le conocía con el sobrenombre de King Ralph. Aunque Prado había vivido hasta entonces experiencias extremas, una de las misiones quizá más importantes o más visibles de su carrera llegó cuando formó parte del equipo que comenzó a rastrear el paradero de Osama Bin Laden, y tras regresar al Centro contra el Terror, con el que había participado en el contraataque de Estados Unidos a Al Qaeda tras los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York. Tras un cuarto de vida como el gran guerrero en las sombras y como en una especie de rito, decidió que un día tenía que sentarse en su patio y, a modo de ritual, agotó una botella de vino con un tabaco recordando sus memorias. Desde los Contras a comienzo del escrito del que sería finalmente un bestseller. En apenas un mes, Black Ops, The Life of a CIA Warrior, condecorado con las máximas distinciones, este guerrero que ostenta el cargo equivalente a un general de 2 estrellas, está esta noche por primera vez en la televisión hispana y tenemos el placer, el honor de contar con él en exclusiva aquí en Nuestro Espejo. Bueno, pues 51 años como el cubano con mayor rango dentro de la CIA, condecorado con los máximos honores, con un rango de general de 2 estrellas y toda una historia increíble. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rick Prado. Es un placer. No, el placer de verdad es mío. Antes estábamos conversando en la radio y yo decía, con tanta historia, ¿por dónde se empieza? Y quizá es importante empezar, como decías, desde el comienzo de por qué emprender esta especie de batalla personal contra el mal, convirtiéndote en un espía del siglo XX y del siglo XXI. Mira, yo tengo la fe y la creencia de que Dios nos pone a nosotros un camino, y si uno tiene el valor de pagar el precio, uno va a tener una vida en la carrera que sea, pero también Dios prepara al individuo para poder hacer esas hazañas. Y conmigo empezó con la revolución en Cuba, al ver esa clase de violencia. Yo vivía en un pueblo chiquito que estaba en la base de unas montañas donde había muchos rebeldes. Atacaron el pueblo varias veces, yo lo vi, gente de los disparos. Después el comunismo entrar, Fidel empezar con las atrocidades. Una de las cosas que yo vi, yo tendría 9 años y medio, mi papá habíamos decidido que íbamos a tratar de salir de Cuba, y fue el primer viaje a La Habana con esa intención. Y cuando llegamos en una de las esquinas, en árboles, habían 3 hombres colgados con letreros que decían contrarrevolucionario. Y me acuerdo que yo estaba en el asiento de atrás, mi mamá brincó a tratar de taparme los ojos. Yo solo vi, con 9 años. Entonces, de ahí al orfanato en Colorado, solo 8 meses en un orfanato sin hablar el idioma. Porque viniste como Pedro Pan a los 10 años. Yo vine como Pedro Pan, mis padres no pudieron salir a la misma vez. Tuve la suerte que salieron 8 meses después. Pero el punto es que esas etapas le van preparando a uno para el momento que uno sea maduro suficiente, que se dé cuenta del camino que está delante de uno. Es lo que te hace, le da la fuerza para pasar. Obviamente tu historia es larga, tendríamos que utilizar 10 programas para podernos poner simplemente un poco en antecedentes de lo que has hecho en Filipinas, en Corea, en el Medio Oriente, pero quizá América Latina sigue siendo un punto que a nosotros nos interesa, ¿no? Yo antes comentaba en la radio
que quizá tengo la imagen de que a partir del año 93, más o menos, la CIA, que había tenido una presencia importante en América Latina para preservar precisamente los posibles ataques contra Estados Unidos o el avance del comunismo, se perdió o lo dejaron perder, como tú me estabas ratificando, y entró la DEA a tener una hegemonía dentro de Latinoamérica, pero con un objetivo totalmente diferente a la CIA, porque ellos lo único que buscan es la parte del narcotráfico. Cuéntame, ¿ha sido un grave error que la CIA saliera de América Latina, del patio de la casa? Sí, mira, todos disfrutamos esa vista hacia atrás que uno dice, deberíamos haber hecho las cosas en diferente. Para empezar, como hablábamos también, la CIA sigue las órdenes del presidente de los Estados Unidos. Entonces, pero el fenómeno que más distrayó al gobierno americano, y especialmente a la CIA, fue el terrorismo. Cuando surge el terrorismo internacional, es una necesidad inmediata. Yo he tratado de explicarles a la gente, el comunismo es como un cáncer. Totalmente, lo tenemos clarísimo. Que poco a poco te come y te mata, pero tienes años y hay opciones. El terrorismo es como si te dan un tiro. Si tú no te ayudas en ese momento y paras la sangre y tú mueres. Entonces me imagino que tienes que estar, como todos nosotros, tremendamente asustados cuando uno mira el mapa de América Latina y lo ve rojo. Ahora estamos ante una posible elección en Brasil, donde Lula da Silva lleva la ventaja, lo que está ocurriendo en Ecuador. Y siempre, como decíamos y estábamos comentándolo antes, son los movimientos indigenistas, es ese mismo movimiento organizado que se sigue ingiriendo en países como Colombia, como Chile, como España, y ahora lo vemos también en Ecuador. Y es un cáncer que, como dices, si no se le pone una quimioterapia rápido, te mata. Y tenemos muchas pruebas de eso, Cuba, Nicaragua, Venezuela, y por desgracia ahora le toca a Colombia si no se despierta. Cuéntame un poco de tu trabajo en Centroamérica. El tema de las contras tuvo que ser una experiencia única. Para mí, de todas mis hazañas, es la que más yo disfruté. Y la razón es simple. Como niño yo no pude hacer nada en Cuba. Y aquí ahora a los 30 años yo soy el único oficial de la CIA que está viviendo con esos hombres que usted ve atrás de usted. Y entonces cada una de esas personas tenía una historia. Ellos no estaban ahí por razones políticas, ellos no estaban ahí por razones económicas. Era todo personal. Me raptaron a mi hija, me quemaron mi iglesia. Nadie dijo que era Lenin y Marx que no estaban de acuerdo con eso. Y para mí eso era tan puro, las razones por qué ellos estaban viviendo como estaban viviendo y peleando y muriendo en la forma que estaban muriendo, solamente para recuperar lo que el comunismo le había quitado. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo entonces en Nicaragua ahora? Porque la gente a veces pensamos que no tiene memoria histórica, pero también es cierto que antes al menos tenían el miedo, entre comillas, de que el hermano mayor estaba visitando o estaba vigilando. Ahora el hermano mayor se ha retirado y no le interesa nada. Bueno, fíjate que ya Nicaragua fue uno de los primeros que le ha dado puerto a Rusia y a otros lugares para que puedan hacer entrenamiento y todo eso ahí. Y mira, para mí el liderazgo del país tiene que tener una clase de carácter que le diga a los predadores que tenemos, que es el comunismo, el terrorismo, etcétera, que esta persona no va a aguantar esa clase de abuso. Y lo tenemos en la historia. Cuando Jimmy Carter tomó el poder, Jimmy Carter enseguida, la Unión Soviética atacó a Afganistán. Nos cogieron los rehenes de nosotros en Irán por 444 días, pero entró Reagan y el mismo día que Reagan se hizo presidente, los iraníes soltaron a los rehenes. ¿Por qué? Porque sabían que lo que le iba a caer arriba era un hombre que no iba a aguantar eso. Y entonces, estamos ahora aquí en el presente. La falta de respeto a este país no existe. Créanlo o no, quiéranlo o no, los Estados Unidos es una potencia única y es el único país que queda que solo puede pelear el comunismo y el terrorismo. Y yo, de nuevo, con fe, yo rezo que Dios no abandone este país, porque si Él abandona este país,
quiere decir que ha abandonado el mundo. Claro, pero tiene que ser tremendo haber dedicado décadas de tu vida precisamente a estar en las misiones más peligrosas, tratando de buscar esa inteligencia que pudiera impedir cualquier golpe contra los Estados Unidos, protegiéndolo de sus enemigos, y darte cuenta ahora que una administración, con su debilidad, ese mensaje de debilidad que se envía, puede hacer que este caldo de cultivo nuevamente se salga de la olla. Y lo hemos visto, por ejemplo, con Rusia y con China. La salida abrupta de Afganistán, quizá, para muchos analistas, ha tomado como consecuencia la invasión, por ejemplo, de Rusia a Ucrania, o el hecho de que Rusia y China estén tan interesados en ese patio trasero que ha abandonado Estados Unidos, que es Latinoamérica. Sí. Y ¿sabes? Los chinos tienen una ventaja, hasta más que los soviéticos, que no la tenemos nosotros. La política de los Estados Unidos tiene planes de 3 años. Cada 3 años un presidente dice, yo voy a hacer esto. Para el 4.º año tiene que parar y hacer la política para que lo elijan de nuevo. Hay el oversight del Congreso, del Senado, todas esas cosas que existen. Los chinos tienen planes de 100 años. Sí, claro. Y ellos tienen el lujo, nadie lo va a cambiar, lo pueden corregir esto, pero la meta siempre es la misma, que es la meta del comunismo, que es dominio mundial. Y si tú miras las raíces de estos países, China ha sido un imperio desde que el hombre es hombre. Sí, claro. Desde que buscaba por la ruta de la seda, pero eso nos da también para otro programa aparte. Importante entender, bajo tu experiencia, como decimos, el cubano de más alto rango en la CIA, décadas de servicio dentro de la CIA, ¿qué está haciendo Rusia entrando en Nicaragua, entrando en Venezuela? ¿Y qué está pasando con estos socios, este club de los 3 chiflados que yo digo, apoyando a los enemigos de Estados Unidos? Ya volvemos. Bueno, obviamente la Guerra Fría lo que más levantó fue la afluencia de espías y de servicios de inteligencia. Eso supuestamente pasó, pero estamos nuevamente ante una especie de reapertura de la Guerra Fría. Es como que ha habido un impulso de la Guerra Fría. Quizá es el momento nuevamente de volver a echar mano de esas agencias de inteligencia, porque preocupa mucho, y lo estábamos comentando antes de la pausa, el tema de que Rusia y China comprando infraestructura, pero Rusia entrando militarmente en lugares como Nicaragua, en lugares como Venezuela y, por supuesto, también Cuba. Sí. Bueno, ese es el sistema del comunismo. Ellos, por una forma u otra, hacer influencia en otros países. Los rusos lo están haciendo ahora en Latinoamérica, pero los chinos han estado en Latinoamérica por muchos años. Y la influencia que ellos tienen sobre esos gobiernos, porque una de las cosas que ellos le prestan dinero a estos gobiernos para que hagan proyectos, pero cuando no lo pueden pagar, ellos le perdonan la deuda, pero le piden favores. Le pierden el control de su país, se compran la gente. Y esa es la metodología. Rusia, hasta ahora China ha hecho una subversión en África, en Afganistán, en Latinoamérica, muy sofisticada. Los rusos están haciendo eso, no tan bien, pero están usando la violencia como lo hubo con Ucrania. Pero ese es el eto del ruso. Cuando Putin tomó el poder, lo primero que él dijo, yo voy a reconstruir la Unión Soviética a su gloria. Hay una sola forma de reconstruir la Unión Soviética, y eso es, de nuevo, tomar a Polonia, tomar a Rumania, tomar Ucrania, y etcétera, etcétera. Eso me recuerda cuando Osama Bin Laden decía al principio que él iba a recuperar el Al-Ándalus y la gente no entendía, pero si uno mira lo que era el Al-Ándalus antiguamente, no era solamente el territorio de Andalucía, era prácticamente toda Europa. O sea, y esos son gente que tienen una ideología totalmente intrínseca, totalmente arraigada, que es muy difícil además que no pueda, o sea, que tú puedas rebatir con tus ideas lo que es una cosa que está como una especie de semilla del mal. Y el comunismo, de alguna manera, es una especie de semilla del mal. Ahora, con su experiencia en América Latina, con lo que estamos viendo de la injerencia de Rusia, de la injerencia de China, en estos procesos electorales, ¿no habría que recuperar nuevamente lo que la CIA hacía dentro de Latinoamérica? ¿No sería una forma de frenar todos estos avances si hubiera operaciones nuevamente como existieron cuando usted estaba al frente de ellas? Claro que sí, pero el problema es que el gobierno
es el que tiene que hacer el enfoque y darles las instrucciones a los elementos militares y a los elementos de inteligencia, que esa es su nueva misión. En la agencia nosotros todos los años nos dan una lista, el gobierno le da una lista que se llaman Operational Directives, las directivas operacionales. Y es en el orden de importancia que esta administración, sea esta o la anterior, ve los problemas del mundo y quiere que los recursos limitados que tiene cualquier organización sean enfocados en ese orden. Entonces, lo primero que tiene que pasar es un liderazgo en este país que se dé cuenta que el cáncer está en el patio de la casa. Pero claro, ¿cómo tú puedes pedir peras a un olmo, que decimos nosotros? ¿Cuándo tú puedes pedir eso si la política errática, desgraciadamente, que ha tenido esta administración y que mantiene esta administración está pasando factura desde la salida abrupta de Afganistán hasta cómo se han manejado las cosas con Venezuela o con Cuba? Si hemos tenido incluso a México hace 3 días, que el presidente de México trataba de boicotear la cumbre de las Américas, diciendo que no asistieran. Entonces, ese mensaje de debilidad, como usted está diciendo, es algo que de alguna manera va a hacer que el mal se siga organizando, mientras que el bien, entre comillas, seguimos rezagados esperando a ver por dónde nos la van a dar. Y tiene toda la razón, y esa es una de las razones que yo espero que la gente, los americanos, nos despertemos a esa realidad, porque el voto es la voz que nosotros tenemos. Por voto hay que sacar la gente débil y hay que entregar gente que sean líderes. Este país nunca va a tener falta de guerreros. Yo trabajo mucho con las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Todos son héroes. Las cosas que yo he hecho no son nada con lo que hacen estos muchachos. Bueno, algo ha sido para que haya sido condecorado con los máximos honores. Tampoco nos vamos a quitar el polvo, porque de verdad lo tiene. Otro tema que es que cuando usted empezó a escribir el libro, cuando estaba con ese tabaco, como yo decía, y con ese vino, tratando de recordar lo que ha hecho por 51 años, ¿cuál fue ese capítulo especial que le trajo una satisfacción diferente? Aunque me imagino que en todos los que he participado, pero alguno en especial. Bueno, como hablamos, la etapa en Nicaragua era muy única. Yo tuve el honor de ser el número 2 del proyecto para buscar Bin Laden. Nosotros empezamos esa unidad en enero de 1996, éramos 8. Yo era en ese tiempo el equivalente de un coronel y el jefe era un analista. Yo era el operacional, el Senior Operations Officer. Y esa es la misma unidad, esa unidad de que eran 8 o 9, que después creció a 20, 30, 40, 50, pero es la misma que eventualmente le facilitó para que el ejército americano, los Navy SEALs en este caso, pudieran matar a Bin Laden. Pero esa es la misma unidad. ¿Desde dónde siguió la operación? ¿Perdona? ¿Desde dónde siguió esa operación? Una vez que ya habían entregado todas las labores de inteligencia, yo me imagino que cuando se corona, entre comillas, una operación, tiene que ser un punto primero de miedo, de duda, pero luego de una satisfacción increíble. El miedo es menos de lo que la gente se espera, porque primero uno tiene el carácter, el entrenamiento, pero lo más importante en el giro mío, en el giro de nuestros militares, es que tú tienes que creer verdaderamente en lo que tú estás haciendo. Tú tienes que reconocer que es una alta meta, que tú no lo estás haciendo por dinero, no lo estás haciendo por robar, no, te estás tomando riesgo por una cosa más pura. Señor Prado, una conclusión. Bueno, mira, una de las preguntas que me hacen muchas veces, ¿por qué yo escribí el libro? Y para mí, nunca lo tuve en mente ser autor, eso nunca estuvo en mi idea, pero yo tomo muy personal la reputación que tiene mi agencia por Hollywood. La mayoría de los americanos... Lo comentábamos antes en la radio, precisamente, exacto, ¿no? La mayoría de los norteamericanos y del mundo piensa que la agencia es Jason Bourne, estas aventuras, sí, James Bond, cosas que no son realísticas. Y más que importante todavía, porque una cosa que sea fantasía, pero es la pudrición, lo corrupto. La parte peyorativa, ¿verdad? Exacto, donde siempre muestran lo negativo. Exacto. Y entonces, los hombres y mujeres con quien yo trabajé, y muchos de ellos que no están en este mundo ya porque donaron sus vidas para este país, se merecen una reputación más correcta, y esa era la meta del libro.
Pues yo creo que el libro lo ha conseguido. Yo le quiero mostrar el libro. El libro está a la venta en Amazon, ¿verdad? Está y en casi todas las bibliotecas. Se convirtió en bestseller en solo un mes. O sea que de espía exitoso, si así lo podemos decir, a un escritor cum laude. ¿Se lo imaginaba? No. No, ¿verdad? Todavía es shock. ¿Va a haber una segunda parte? Se está discutiendo, pero la próxima etapa va a ser hacerlo en español. Eso es ideal, Eso, porque hay mucha gente sí. que realmente lo necesita. Ahí lo estamos viendo en pantalla, el libro Black Ops de Rick Prado, como les estaba diciendo, cubano, máximo rango dentro de los servicios de inteligencia de este país. Invitado para la próxima. Sería mi placer. ¿Está Muchas hecho? gracias. Listo. Hecho.